Bien, creo que ahí ya teóricamente estamos grabando. Bueno, les comparto este videíto y ahora seguimos un poco con la discusión. What the corporations realized they had to do was transform the way the majority of Americans thought about products. One leading Wall Street banker, Paul Mazur of Lehman Brothers, was clear about what was necessary. We must shift America, he wrote, from a needs to a desires culture. People must be trained to desire, to want new things even before the old have been entirely consumed. We must shape a new mentality in America. Man's desires must overshadow his needs. Prior to that time, there was no American consumer. There was the American worker, and there was the American owner, and they manufactured and they saved and they ate what they had to, and the people shopped for what they needed. And while the very rich may have bought things they didn't need, most people did not. And Mazur envisioned a break with that where you would have things that you didn't actually need, but you wanted, as opposed to needed. And the man who would be at the center of changing that mentality for the corporations was Edward Bernays. Bernays really is the guy within the United States more than anybody else who sort of brings to the table psychological theory as something that is an essential part of how, from the corporate side, of how we are going to appeal to the masses effectively, and the whole sort of merchandising establishment and sales establishment is ready for Sigmund Freud. I mean, they are ready for understanding what motivates the human mind. Bueno, era solamente ese fragmentito. Ven ahí entonces un poco lo que yo les iba contando o anticipando en la semana, la importancia que tuvo Freud, digamos, ¿no? Y su teoría y lo que él vino a comunicar, que bueno, fue tomado en algún sentido por las grandes potencias que en ese momento, digamos, ¿no? Piensen que Freud estaba en 1900 empezando a escribir sus teorías, ¿no? Estaban las grandes potencias entrando en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces la salida de eso, que es un poco este momento en el que nos habla el documental, ¿no? Es 1920 más o menos cuando Freud escribe Psicología de las Masas. Entonces ven que hay toda una especie de sincronía ahí de vuelta, ya lo hablábamos la reunión pasada, entre la psicología y la economía, eh, perdón, entre la psicología y la economía, que tenía que ver con este punto de encuentro, les decía yo, en donde, bueno, había algo irracional en el ser humano y necesito ver de qué manera yo lo puedo manipular, lo puedo controlar, lo puedo corregir. Y esto tenía una vertiente, por un lado, económica, ¿no? Y es decir, en el comportamiento del consumo, y al mismo tiempo en las decisiones de índole pueden ser políticas, puede ser en las decisiones, bueno, ya en realidad de todo orden, porque ese fue el rol de Bernays, digamos, ¿no? O sea, conectarse primero con las corporaciones y luego también con la parte política, y de ese modo ir introduciendo e ir moldeando en la subjetividad de una época a partir de esas teorías de Freud. Entonces el empuje que, que estas teorías, que esta teoría en realidad de Freud le da a la economía y al sujeto que moldea para esa economía es justamente, como nos mostraba este fragmento, la de empezar a hablarle ya no a las necesidades o a la razón del sujeto, sino a una parte un poco más irracional que es la parte del deseo, ¿no? Entonces ya no se trata de un sujeto racional que consume objetos porque le conviene y porque los necesita, ¿no? Sino que es un sujeto que va a empezar a consumir de otra manera, y buscando en ese consumo en realidad la realización de su ser, podemos decir, ¿no? El sentirse bien y el ver una imagen de sí mismo completa. Entonces, bueno, este era un poco el contexto de que yo quería armarles, de por qué decidí introducir también para ustedes un poco en esta serie de desarrollos que venimos haciendo acerca de la psicología en el trading, la teoría de Freud. Nosotros empezamos nuestras reuniones con la teoría de Kahneman y hablamos un montón desde ahí,
pero lo cierto es que Kahneman mismo nos manda a leer a Freud. Yo tenía un fragmentito que les quería leer de él, porque es muy interesante, porque es justamente hablando del dinero, ¿no? Y de los estudios que la psicología cognitiva hizo en torno al hombre, o al sujeto y el dinero, es que se empezaron a encontrar con la confirmación de todas esas hipótesis que Freud había lanzado ahí en el temprano 1900. Yo les leo un fragmentito del libro de Kahneman, que nosotros ya lo compartimos, lo venimos leyendo y discutiendo hace un montón. Dice, las cosas que hacen recordar el dinero producen algunos efectos perturbadores, ¿no? El tema general en los resultados de los estudios es la idea de que el dinero marca el individualismo. Eh, una renuencia a implicarse con otros, a depender de otros o a atender requerimientos de otros. Y él, fíjense esto, dice la psicóloga que hizo esta notable investigación, tomó la loable decisión de abstenerse de discutir las implicaciones de esos hallazgos y se dejó esa tarea a sus lectores. Sus experimentos son profundos, sus hallazgos eh, perdón, sí, sus hallazgos sugieren que vivir en una cultura que nos envuelve con cosas que nos recuerdan el dinero puede modelar nuestro comportamiento y nuestras actitudes de un modo que desconocemos y del que no podemos sentirnos orgullosos. Y que hay otros experimentos que confirmaron entonces las intuiciones freudianas, dice, sobre el papel de los símbolos y las metáforas en las asociaciones inconscientes. Yo también tenía para ustedes unas imágenes, creo que ahí se está viendo en pantalla, eh, unas imágenes de cómo la publicidad fue variando, es decir, de cómo se produjo ese viraje, ¿no? La vez pasada hablábamos de cómo las teorías nuevas producen movimientos, ¿no? En los paradigmas. Y el paradigma de la comunicación, de la publicidad, de la venta, de la propaganda, era uno previo a los aportes freudianos a la ciencia y fue otro después. Esta publicidad que ustedes están viendo ahí era una publicidad real, ¿no? De cómo se vendían los autos previo a la lógica, bueno, esta de la que estamos hablando, ¿no? De no venderle al sujeto racional en relación a sus necesidades, sino al deseo. Fíjense que se vendía describiendo en realidad un producto, ¿no? En base a sus características objetivas, o entre comillas podemos decir objetivas, reales, ¿no? Digamos, nos hacen pensar, fíjense, ¿no? Que 8 botellas de gasolina, bueno, los kilómetros que recorre, es decir, hay un razonamiento en todo esto, digamos, ¿no? Es una publicidad, es un modo de entender la economía que apunta a lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Ese sujeto plenamente racional y consciente que sabe tomar sus decisiones y que va a tomar la mejor decisión en todos los escenarios. Bueno, ya venimos insistiendo un montón, ustedes saben, en que eso no ocurre, ¿no? En que solemos tomar decisiones equivocadas todo el tiempo. Ahí es donde hablábamos la vez pasada, que Kahneman dice, bueno, es ahí donde yo me puedo conectar con la economía, ¿no? En los errores en los juicios, en la toma de decisiones. Y luego también nos conectamos con el psicoanálisis porque a pesar de que a veces hacemos consciente eso y decimos, no, yo estoy tomando una decisión equivocada y demás, decíamos la vez pasada también, ¿no? Eso yo no lo puedo detener, ¿no? A pesar de que yo me doy cuenta que ese comportamiento me perjudica, a pesar de que yo me doy cuenta que las decisiones que estoy tomando no son las del camino correcto, bueno, etcétera, no alcanza, ¿no? Esa fuerza de voluntad, ese sistema 2 no alcanza para decir, tengo que cortar con esto, ¿no? Entonces ahí es donde de vuelta nos conectamos con toda esta dinámica de lo inconsciente y hoy vamos a avanzar un poco a entender de qué se trata todo eso, ¿no? En algo que Freud llamó la compulsión a la repetición, ¿no? Que implica justamente eso, una fuerza mucho más poderosa que mi razón y mi voluntad, que me impone todo el tiempo la repetición de determinados patrones o comportamientos. Y ven que ahí de vuelta también encontramos un poco lo que siempre les insisto, y es la relación entre el analista o el psicólogo como analista, ¿no? De las personas y el analista de los mercados, ¿no? En esta búsqueda de patrones, en esta búsqueda de las irregularidades, de los lugares donde algo se va, ¿no? De la escala o se va de lo esperado, para encontrar ahí, bueno, puntos de anclaje, lugares donde uno puede prestar atención para intentar modificar cosas. Vuelvo a las publicidades porque yo les mostraba, ¿no? La previa a, a las lógicas freudianas de vendernos productos. Luego está cómo se modificaron las publicidades, digamos, ¿no? Ya no nos venden un producto que yo voy a consumir por racionalidad, que fíjense, digamos, ¿no? Ya el producto que me venden ni siquiera está en el primer plano, sino que además es una especie de asistencia para, bueno, la moda. Eso es lo que me están diciendo, ¿no? Es el asistente de mi moda.
Fíjense que en la publicidad no se cuenta nada de lo que el producto es, no hace falta, en la publicidad no se razona con el cliente, con el consumidor. Lo que importa ahí es, en todo caso, transmitir una ilusión. Nosotros de eso ya también hablamos un montón en el primero de nuestros encuentros, ¿se acuerdan? ¿No? En el primero y en el segundo, ¿no? De la necesidad de romper las ilusiones si nosotros queremos tener otro tipo de relación con el mercado, con el consumo. Y acá lo podemos hablar en realidad en líneas mucho más generales que solamente en el trading, digamos, ¿no? Esto es en todos los órdenes de la vida, porque justamente lo que nos contaba este documental es que, bueno, a partir de estas teorías es que se elaboraron las subjetividades de nuestra época, digamos, ¿no? Entonces, esa unión entre los objetos de consumo y el deseo de los sujetos es una unión que eh, se, podemos decir, se consuma en la fantasía, ¿no? Finalmente, entonces, finalmente, y esto es lo que les quería transmitir pensando en esta cuestión, es que lo que se vende ya no es un producto, sino que se vende una idea ligada a una emoción, ¿no? Y lo mismo pasa en la política. Vean ustedes que en los momentos de la propaganda política, cuando nos acercamos a las elecciones, eh, si bien los candidatos parecen cada uno ir recitando por los diferentes lugares sus argumentos y demás, lo que se transmiten son esto, digamos, ¿no? Frases, aspiraciones, ideales, ideas, ligados generalmente a emociones, a intentar generar en esa multitud que está escuchando, ¿no? Esa multitud a la que le dirijo el mensaje, una, bueno, justamente una idea ligada a una emoción, ¿no? Entonces, yo tengo también una perlita más para compartir con ustedes respecto de esto que a mí me pareció maravilloso cuando me lo crucé en Twitter, porque fíjense, yo no sé si ustedes están de acuerdo, ¿no? Con este mail, con este mail, perdón, con este tweet de, no sé ni quién es, en realidad una persona, a mí me apareció por quien le dio me gusta, ¿no? Quien le dio me gusta ahí, ustedes lo ven arriba, es Elon Musk, digamos, ¿no? Esta persona opinó que Tesla no vende autos, ¿no? Fíjense, lo que Tesla vende es joy and freedom, o sea, bueno, lo que hablábamos recién, digamos, ¿no? Una idea, la libertad, un ideal, la libertad, y joy, no sé, el entretenimiento, la diversión, el goce, la dicha, pongan ahí ustedes la palabra que quieran, pero es lo que hablábamos antes, digamos, ¿no? Una idea ligada a una emoción. Y en este sentido, fíjense que las corporaciones, eh, la lógica política también funciona de ese modo, no importa que lo digan, no importa que esto se blanquee, digamos, la cosa sigue marchando, ¿no? Y esto se debe justamente a que nosotros funcionamos de ese modo. No alcanza con que nos digan, che, mirá que yo en realidad lo que te estoy vendiendo no es un auto, sino que te estoy vendiendo una idea, una fantasía. Bueno, lo compramos igual porque estamos dispuestos a pagar eso. Y ahí fíjense que es donde en la economía también hay una especie de separación, digamos, ¿no? O sí, podemos decir de partición en todo caso, en donde el valor ya no estaba solamente ligado a la racionalidad y a los costos de producir un producto, sino que está ligado a, bueno, esta fantasía que yo puedo inocular. Entonces el precio del producto, en realidad, bueno, sabemos que es una de las lógicas, ¿no? De la economía. El precio del producto no está solo ligado al producto, a sus costos de producción y demás, sino que está ligado al precio que yo puedo, ¿no? eh, imponer o sugerir a partir de esa lógica de la oferta y la demanda, ¿no? Y manipulado mediante esta cuestión justamente, digamos, ¿no? O sea, la fantasía que yo inoculo junto a él. Entonces, bueno, me parecía que también este era un punto interesante para compartirles como para empezar a intentar eh, eh, ubicar hacia dónde queremos llevar nosotros, ¿no? Esta charla de hoy y por qué nos parece que es importante introducir los principios básicos de la teoría de Freud. Porque, como les decía también la vez pasada respecto de la teoría de Kahneman, estamos haciendo una especie de introducción, digamos, ¿no? Son teorías que tienen muchísimos años de desarrollo cada una, que tienen muchísimos matices, que, bueno, que implicaría en realidad muchísimo tiempo poder recorrer en profundidad y demás, pero al menos intentamos en este espacio hacer una especie de resumen, ¿no? Recortar las ideas centrales que nosotros creemos que es necesario transmitirles para que ustedes luego, ¿no? En este ejercicio de hacer resonar esas lógicas y demás, puedan empezar a hacer alguna especie de ejercicio de autoobservación, digamos, ¿no? De pensarse también un poco ustedes, no ya
desde la intuición, ¿no? Como hablábamos en el último encuentro, sino desde algo un poco más sistematizado, ¿no? Una lógica un poco más sostenida desde ese lugar, bueno, que suponemos que sabe, que es la ciencia, ¿no? Y que tiene sus hipótesis, etcétera. Yo les voy a compartir ahora una presentación de Power, que es un poco la que estábamos compartiendo ya desde la vez pasada. Eh, Te y- meto un bocadillo, ya que estamos, que Dale, pedís sí, participación. Hay un dale, libro joya. que leí alguna vez, no me acuerdo el autor, que se llama Véndale a la gente, a la mente, no a la gente, Sí, sí. que precisamente habla de todo esto, o sea, de no vender el producto, sino vender al deseo, vender Ujú. a lo que se supone una necesidad. Tal Como cual, por Horacio. ejemplo, qué sé Sí, yo, sí. ahora están todos con miedo y miedos de la mente y van todos a vacunarse, por ejemplo, sin saber si va a ser Ujú. realmente efectivo. Bueno, es que justamente de eso se trata, no importa de qué, viste, si es una cuestión económica, si es una cuestión política, si es una cuestión de salud pública, cuando vos manejás grupos grandes, cuando vos manejás poblaciones, cuando vos manejás masas, en definitiva, bueno, la mejor manera, ¿no? Es este cruce entre la economía del comportamiento, eso que hablábamos la vez pasada con Kahneman, ¿no? Y que su lema básico, yo se los transmitía en esa frase, make it easy, ¿no? Hacéselo fácil. La economía del comportamiento es eso, es saber hacérselo fácil a ese sujeto para que vaya a esos lugares, ¿no? Por ejemplo, decíamos con el ejemplo del débito automático, o sea, vos entra, que después lo que le haces difícil es la salida, ¿no? Entonces, bueno, eso es una manera, la economía del comportamiento. Por otro lado, ¿no? Influyendo en este lugar un poco más profundo, que tiene que ver con lo inconsciente, que tiene que ver con las fantasías, que tiene que ver con los deseos. Y fíjense de vuelta que extraccionando, separando al sujeto de sus necesidades para llevarlo a ese plano del deseo, ¿no? Entonces, la necesidad es el agua, el deseo es cualquier otra cosa que yo me ponga a tomar en el mundo, ¿se entiende, no? Y ahí entra toda esta dinámica de la fantasía, de cómo, qué sé yo, las bebidas te pueden hacer feliz o no, y etcétera. Con cualquier producto puede suceder, insistimos en eso, puede ser ese producto, ¿no? Algo, un objeto de consumo, pero puede ser también, como lo es, ¿no? La política como objeto de consumo, o la salud como objeto de consumo, etcétera. Gracias, Horacio, por tu comentario. Sí, es un libro que no lo tengo leído, lo conozco, sé que, bueno, eh, es una de las claves en la publicidad, en la publicidad entendida y de vuelta, ¿no? Insistimos siempre con esto, en este viraje, ¿no? Que se produjo a partir de todas estas hipótesis freudianas y del derrame que eso tuvo en todas esas técnicas y disciplinas. Les dejo de compartir un ratito la cámara, así nos enfocamos de vuelta ahí en la presentación. Nos vemos en un ratito. Bien, y acá yo tengo para ustedes compartida una de las frases que a mí más me gusta de Freud y que en algún sentido también fue lo que me llevó de la psicología a la economía. En mis investigaciones en psicología, en psicoanálisis, las cosas que mis intereses, hacia donde yo me dirigía leyendo y demás, me iba encontrando con estas cuestiones freudianas y todo el tiempo me empujaba a él mismo, digamos, ¿no? A irme a leer la economía. Esto Freud lo escribió antes de 1900, en uno de los primeros trabajos que él escribió de psicología, no era psicoanálisis todavía, él no lo había fundado, y se llama Proyecto de Psicología para Neurólogos. Ustedes deben saber que Freud era neurólogo, era un médico neurólogo, ¿no? Y fíjense en ese temprano trabajo, ¿no? Cuáles eran las ambiciones que él decía que lo atormentaban, porque lo interesante de Freud es que esto estamos hablando de previo a 1900, ¿no? Él murió en 1938, 1939, ¿no? Durante esos 40 o 50 años de elaboración, llegó al final de su vida, de sus estudios, con las mismas ambiciones, y ustedes ahora lo van a ver, porque vamos a hacer un vuelo de pájaros sobre todo, pero vamos a recorrer esos 40 años freudianos, ¿no? En al menos dos momentos, como, como venimos insistiendo siempre en al menos dos, digamos, ¿no? Y hay dos ambiciones que lo atormentaban, decía Freud. Primero, averiguar qué forma cobrará la teoría del funcionamiento psíquico si se introduce en ella un enfoque cuantitativo, una especie de economía de la energía nerviosa, ¿no? Y yo me quiero quedar ahí, fíjense que eso es lo interesante, o al menos a mí lo que me pareció interesante, ¿no? La economía de la energía nerviosa, ¿no? Fíjense que Freud ahí se da cuenta
estudiando el cerebro y llevando eso a la psicología, que hay una cuestión energética, ¿no? Que es una cuestión energética que se le dice nerviosa porque tiene que ver con el sistema nervioso, digamos, ¿no? No con los nervios en el sentido de estoy nervioso, sino el sistema nervioso, eso es lo que él estaba estudiando. Y esa energética es al mismo tiempo una economía, fíjense cómo se empiezan medio a mezclar los campos, sin embargo es más o menos lo mismo, ¿no? Se trata de una economía, de una energía, de un movimiento. ¿Eh? Y de cantidades que en todo caso se pueden incrementar o disminuir, se pueden intensificar, ¿no? Se pueden apaciguar y que además empiezan a tener determinados ritmos, ¿no? Y ahí van a ver dentro de un ratito que esto es muy importante, esta tríada, ¿no? Entre el incremento y la disminución, ¿no? De las intensidades, de lo que me pasa como sujeto en mi economía, en mi energía nerviosa, digamos, ¿no? eh, Tiene que ver, entonces decíamos, con el incremento, con la disminución, pero también y puntualmente lo quiero destacar con el ritmo de esos aumentos y disminuciones, ¿no? Entonces no se trata solo del subir y bajar, sino algo ahí de la secuencia. Bueno, esta es la primera de las ambiciones freudianas, ¿no? Que la llevó bastante adelante, bastante lejos, esa ambición. Y la segunda dice extraer de la psicopatología aquello que pueda ser útil para la psicología normal. Y fíjense que ahí esto también me sirve mucho porque lo conectamos con lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Es en el lugar del error. La psicopatología es decir, de lo psicológico, ¿no? De lo psi, bueno, aquello que falla, aquello patológico, ¿no? Donde hay algo que, bueno, aparece como disparatado, como fuera de la serie, como algo que, bueno, no encaja, ¿no? Entonces, en ese lugar es donde eh, Freud dirigió su interés, ¿no? Y fíjense que es a partir de esos casos raros o a partir de esos casos patológicos donde alguna función de ese aparato se rompió, que él va a decir, bueno, ahí yo puedo entender finalmente cosas para la psicología normal, ¿no? Y esto es de lo que estamos hablando desde que empezamos hoy, ¿no? Todos los hallazgos de Freud, que insisto era un neurólogo que se fue hacia la psicología, y todos esos hallazgos que él realizó en sus estudios, en casos patológicos, ¿no? Sirvieron luego, ¿no? Sirvieron luego para modelar también los comportamientos, los consumos, eh, las fantasías, las decisiones de la gente normal, ¿no? Del mundo, modelaron un poco el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, esta frase yo les decía, para mí, a mí en lo personal me resulta interesante en esos dos lugares, digamos, ¿no? Y que nos conecta además con todo lo que veníamos hablando en los últimos encuentros. Em, la diferenciación de lo psíquico inconsciente e inconsciente es la premisa básica del psicoanálisis, digamos, ¿no? Y ven ahí de vuelta, empieza Freud ya en 1900, ¿no? Esto es un poquito más adelante, ya sí él tiene planteado su psicoanálisis, ¿no? Junto a otro médico, Breuer, que es con quien dice él haberlo fundado, digamos, ¿no? Y su premisa básica es esta partición, ¿no? Entre aquello que podemos decir es la conciencia y otro campo, ¿no? Otro mundo que él inaugura y que es el de lo inconsciente. Es una premisa básica porque sin esa premisa no podemos funcionar, digamos, la teoría no se sostiene. Del mismo modo que lo conectábamos la reunión pasada, digamos, ¿no? El mercado no se sostiene sin la oferta y la demanda, ¿no? Se necesitan esos dos lugares. Em, Dice Freud que la vida anímica, él supone que la vida anímica es la función, ¿no? Fíjense que es esto, es una función, la vida, nuestra vida anímica, ¿no? Es una función de un aparato extenso en el espacio y compuesto por piezas. Fíjense podemos decir lo precario, lo rudimentario, ¿no? De sus primeras afirmaciones, pero bueno, él estaba tratando justamente de construir una ciencia, ¿no? En ese momento tan positivista, ¿se acuerdan que lo hablábamos hace unas semanas atrás, en ese momento tan positivista de las ciencias, donde el hombre era siempre y plenamente racional, donde todo lo podía, ¿no? El iluminismo, el positivismo, bueno. Entonces Freud intentaba construir desde cero, ¿no? Poniendo los ladrillos, los pequeños ladrillos firmes que podía poner, ¿no? Y de ese modo decía, bueno, vamos a pensar que nosotros mismos nos vamos a pensar, ¿no? Nuestra vida anímica como una función que tiene que ver con un aparato que, bueno, es esto que soy, digamos, ¿no? Y entonces ahí Freud dice, para poder hablar de este aparato, yo tengo dos fuentes de datos, ¿no? En primer lugar, el cuerpo. Ven ahí, ¿no? Su lugar médico, su lugar de neurólogo, ¿no? El cuerpo, el sistema nervioso, fundamentalmente el cerebro. Esa es una fuente de datos de esto que estoy tratando de decir. Él decía que ahí es donde se agotan las metáforas, digamos, ¿no? Porque él intentaba hablar del sujeto siendo un sujeto, ¿no? Entonces uno habla de sí mismo
ya casi con literalidad podemos decir en ese punto, no metafóricamente, digamos, ¿no? Entonces el cuerpo es una fuente de datos, de eso no hay dudas. El cuerpo a veces nos duele, el cuerpo a veces se nos bloquea, el cuerpo a veces se siente bien, el cuerpo a veces se siente mal. Todos esos datos yo no puedo no prestarles atención. No puedo no dirigir la atención hacia eso, ¿no? Es una fuente de datos inmediata. Y la segunda es esto que vamos a fundar ahí ya algo abstracto, ¿no? Él dice los actos de conciencia. Y esos actos de conciencia están dados inmediatamente y son indescriptibles. Son indescriptibles a pesar de que todos los vivimos, digamos, ¿no? O sea, es muy raro, ¿no? Si a ustedes se les ocurre, los invito, ¿no? Si a ustedes se les ocurre cómo dar una definición de la conciencia, digamos, muy difícil, ¿no? Yo soy consciente de que, y ahí me tengo que poner a decir cosas, bueno, ¿y con qué lleno eso? Entonces, la mejor manera que Freud encontró para decir, bueno, a qué voy a llamar conciencia, a qué voy a llamar eso que son actos de conciencia, es decir, y eso está ligado a la percepción. Fíjense, ¿no? Es algo que viene dado inmediatamente y que es indescriptible y que está ligado a la percepción, ¿no? Entonces, esa percepción, por supuesto, está alojada en los cuerpos, con que percibimos y con los sistemas preparados para eso que tiene el cuerpo, ¿no? La vista, el gusto, el olfato, ¿no? Los sistemas perceptivos. Y eso es la conciencia. Entonces, fíjense que la conciencia queda atrapada de repente en algo muy efímero, en algo muy fugaz, en algo muy pequeño además, ¿no? Está en un momento, yo le presto atención a algo, ¿no? Soy consciente de algo en un momento, luego ese momento pasó y ya me distraje con otra cosa, ya fui hacia otro pensamiento, o me vino otra señal del cuerpo que me llamó la atención en un lugar diferente, qué sé yo, ¿no? O sea, pateé con el dedo chiquito del pie la cama, bueno, no importa en qué venías pensando, ¿no? Todos tus actos de conciencia probablemente fueron a ese dolor, ¿no? Y fíjense ahí de vuelta el dolor, empieza a aparecer esta cuestión de la economía, de lo energético, digamos, ¿no? El dolor se mide, duele mucho, duele poco, ¿no? Y lo hablábamos también en la reunión pasada, cuando distinguíamos, ¿se acuerdan, no? Entre dos yo, para Kahneman, el yo que recuerda, ¿no? Y el yo de la experiencia, y decíamos, hay uno que se pregunta por el dolor. Bueno, fíjense que es muy importante entonces la experiencia del dolor para la psicología. En primer lugar, porque es de lo que más conscientes somos. Es hacia donde directamente, ¿no? Nuestra atención es dirigida cuando justamente eso duele. De hecho, es la única manera que tenemos de tomar conciencia de algunas partes de nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Nadie sabe lo que es tener conciencia de un diente, por ejemplo, hasta que duele, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, hay algo en la experiencia de dolor que enseña, y yo eso muchas veces en el trading lo encuentro en esos momentos en los que se llega a determinado extremo, digamos, ¿no? Donde una posición ya se hace cuerpo y a mí me empieza a doler la panza, ¿no? O empiezo a sentir un retorcijón o me da acidez o me contracturo, digamos, ¿no? Es en esos lugares donde el dolor ya se hace cuerpo, ¿no? La conciencia se dirige hacia esos lugares, bueno, ahí hay algo de exceso, cierto exceso, cierto umbral, cierta barrera que se rompió. La teoría de Freud, yo se los anticipaba al comienzo y lo venimos anticipando en realidad desde hace un montón, digamos, ¿no? Está también partida en al menos dos momentos. Un primer periodo, que es este del que venimos hablando, ¿no? Que es la partición entre lo consciente y lo inconsciente, y un segundo periodo que ya lo hemos mencionado también, entonces no es ninguna novedad, y ustedes también, aquellos que hayan, aunque sea de reojo, visto algo de psicología, de psicoanálisis, se habrán cruzado con estas palabras, ¿no? Aunque sea hasta en el saber popular, ese segundo periodo en donde el par consciente e inconsciente ya no le alcanzó a Freud para describir lo que él encontraba, y tuvo que construir un aparato un poco más complejo, ¿no? Una tópica, se llama tópica también, ¿no? Una tópica un poco más compleja. Ese segundo periodo, fíjense, ya no le alcanza con dos, ¿no? Ya son tres. Y en realidad vamos a ver que yo también se los decía las otras veces, no termina en tres la cuenta, hoy mismo vamos a ver que por ahí necesitamos ahí un cuarto y tal vez ya después vienen un montón más, ¿no? Pero bien, entonces están estos dos momentos en la teoría de Freud, un primer momento marcado por este sistema consciente opuesto a un sistema inconsciente, y un segundo periodo que está repartido en esta tríada o estas provincias, le decía Freud en algún momento, estas provincias del estado psíquico, ¿no? Que son el ello, el yo y el superyo.
El primer periodo, la primera tópica freudiana es esta que, bueno, decíamos, ¿no? La conciencia y lo inconsciente, y yo les recorté para ustedes algunas de las características de esos sistemas, ¿no? Para que podamos conocer entonces, como siempre les digo, cuáles son los componentes que forman este aparato psíquico, ¿no? Este aparato psíquico freudiano. Fíjense que es diferente del aparato psíquico que nos mostraba Kahneman, aunque se parecen bastante, ¿no? Sistema 1, sistema 2, consciente e inconsciente, pero lo cierto es que esas correlaciones no son directas y absolutas. Yo no puedo decir el sistema 1 es lo inconsciente, el sistema 2 es lo consciente, porque la verdad es que hay un montón de matices que en realidad no quedarían saturados de ese modo, no quedarían conectados unos con otros, ¿no? No se superponen con totalidad, son paradigmas diferentes, son teorías diferentes que tienen algunos puntos de encuentro. Y un poco las limitaciones de ese sistema 1 y sistema 2 que tiene Kahneman es el esfuerzo que hizo Freud en intentar sortearlos cuando se fue hacia las instancias psíquicas, ¿no? Del yo, el ello y el superyo. Pero bien, empecemos por lo consciente, les transmitimos algunas de las características principales. Luego, cuando tengamos todo eso completado y veamos qué lógica cumple, intentaremos ver si de algún modo eso nos ayuda a entendernos un poco mejor en el trading, espero principalmente, pero también después un poquito más ampliamente como personas, ¿no? Siempre apuntamos hacia eso. Entonces, lo consciente, una de las primeras formas en que Freud lo definió es de este modo: la conciencia de los filósofos y del saber popular, ¿no? Dice que es un estado en extremo pasajero y que dura un momento, lo que hablábamos antes, ¿no? Es un estado pasajero, dura solo un momento porque, bueno, justamente está ligado a la percepción, ¿no? Y la percepción en el sentido de poner atención en algo. Entonces, eso es lo que precisamente lo hace un estado pasajero. Yo, consciente del pasado, no puedo ser más que en un presente, ¿no? Trayendo ese pasado al presente, es decir, recordándolo de algún modo. Y ahí tenemos esa partición de la que hablábamos también la semana pasada con Kahneman. El yo que recuerda, que no es el mismo yo que el que vivió el acontecimiento. Entonces, ven que ahí hay una especie de imposibilidad. Yo, obviamente, no puedo estar percibiendo el pasado, lo puedo estar rememorando en todo caso. Hay un traer de vuelta que, bueno, lo hace pasar por un montón de tamices, de disfraces, de distorsiones, ¿no? Las cosas las recuerdo diferente de cómo las viví. Entonces, del mismo modo, ustedes ya lo saben, no puedo percibir el futuro, salvo alguna especie de personas un poco fantásticas que, bueno, proponen que pueden hacer eso. En general, en realidad, ni siquiera los sistemas de trading nos permiten predecir el futuro. Ya uno no puede ser consciente del futuro, solo podemos ser conscientes de esa especie de burbuja medio rara, ¿no? Que es el tiempo presente, eso que estoy percibiendo, eso a lo que le estoy prestando atención. Y esto consciente, Freud nos dice que está regido por el proceso secundario, y este proceso secundario tenemos que definirlo primero, luego vamos a definir el proceso primario, ¿no? Pero digamos que el proceso secundario es una especie de desfiguración, ¿no? Es decir, que a todo eso que acontece en el proceso primario, a todo eso que acontece en lo inconsciente, eso que vamos a definir en un ratito, yo lo percibo de una manera un poco desfigurada, ¿no? Fíjense que es lo mismo que nos decía Kahneman. El yo que recuerda desfigura las cosas, ¿no? Por eso es un proceso secundario. El primario, obviamente, será la experiencia, ¿no? Y lo que también rige a lo consciente, las lógicas que rigen a lo consciente, no es solamente esta lógica de la desfiguración, sino también lo que Freud llama el principio de realidad, ¿no? Y el principio de realidad es en realidad el principio que nos encontramos en cada lugar que la realidad nos frustra, ¿no? Donde nosotros queremos que las cosas sean de determinada manera, pero la realidad viene y nos impone que no pueden ser de ese modo, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de frustración que es imposible de erradicar de nuestra vida, digamos, ¿no? La realidad nos rige. La realidad es que si yo salto de un edificio de 20 pisos sin un paracaídas o una forma, bueno, ¿no? de protegerme, listo. Eso es una realidad. Yo no puedo ir contra eso por más que piense, por más que quiera, ¿no? Y hay realidades. Entonces, en ese sentido, bueno, la conciencia está regida también por eso. Freud nos dice que los sentimientos son noticias conscientes del interior del cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense el lugar ahí de los sentimientos, ¿no? ¿Qué es un sentimiento? Cuando se habla del sentimiento del mercado y demás, yo siempre insisto en esos puntos, ¿no? Esos grafiquitos que nos muestran el sentimiento del mercado, que es feliz cuando va para arriba, que es infeliz cuando va para abajo. Ya lo hemos discutido y puesto en cuestión un montón de veces, digamos, ¿no? Si aprendiste lo básico del mercado, que es que podés ir long o que podés ir short, entonces ya ese gráfico deja de tener sentido porque vos podés ser feliz yendo para arriba, podés ser feliz yendo para abajo,
Puedes ser feliz ganando plata, puedes ser feliz perdiéndola, puedes ser lo que quieras en realidad. Pero el sentimiento entonces no es del mercado, ¿no? Los sentimientos son siempre de un sujeto, de una persona, de un cuerpo, justamente pues son noticias conscientes de ese cuerpo, ¿no? Son los empujes del cuerpo que se hacen sentir de algún modo, ¿no? Y quien lo siente es la conciencia, prestándole atención, ¿no? Y esos sentimientos están regidos por esta serie que Freud pone entre el placer y el displacer, que es una serie que tiene dos polos, ¿no? El polo del placer, el polo del displacer, pero que es una serie continua, digamos, o sea que uno no la puede eh, cuantificar, digamos, ¿no? Medir en el sentido de ponerle un número. Es analógica en ese sentido, lo decíamos, ¿no? Es medio difícil ponerle un número, es algo más bien, es un gradiente, es algo gradual, ¿no? Que es difícil ahí de numerar. Eh, Junto a todo este campo, entonces, que Freud empieza a definir de la conciencia, y en comparación un poco diferente de ese otro campo que él definió de lo inconsciente, que lo vamos a definir un poquito más adelante, Freud necesitó ya, fíjense, ¿no? En ese comienzo, construir ahí un tercero, porque con dos tampoco le alcanzaba. Porque entre los actos de conciencia, eso de lo que yo puedo ser consciente, es decir, prestar atención y saber acerca de eso, y lo inconsciente, aquello de lo que no puedo saber nada, que me domina, que no tengo ni idea, Freud dice, hay cosas que no las tengo en la conciencia, pero que son fácilmente recuperables, ¿no? Que uno no puede decir verdaderamente esto es algo inconsciente. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, qué sé yo, qué almorzó hoy al mediodía, eso ustedes no lo tenían en la atención, ¿no? En su cabeza, pero tampoco estaba en el inconsciente, estaba en algún lugar que ustedes fácilmente pudieron recuperar, me imagino, ¿no? Es un poquito de esfuerzo de pensamiento y recuerdan lo que pensaron. Bueno, ese campo medio intermedio, ese umbral de comunicación, esa membrana que conecta lo consciente con lo inconsciente, Freud lo llamó lo preconsciente, ¿no? Y fíjense que lo define de ese modo, son contenidos inconscientes, en tanto no son conscientes en ese momento, pero que pueden ser recuperados por la conciencia con facilidad. Y ahora sí, vamos a definir a lo inconsciente, que una de las primeras definiciones, esto no es específicamente freudiano, es una definición lacaniana, ¿no? Una reinterpretación de Freud, del psicoanálisis francés, pero que está dicho con otras palabras en Freud, ¿no? Es que eso inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Y que entonces se trata siempre para poder entender eso inconsciente, de operar sobre él una función de traducción. ¿Por qué decimos que está estructurado como un lenguaje? Y bueno, porque lo inconsciente nos da signos, nos da señales, ¿no? Nos da señales. Lo inconsciente, por ejemplo, se expresa, Freud decía, en sus retoños, ¿no? Un acto fallido. Eso es un acto inconsciente. Yo quería decir un nombre y digo uno diferente. Yo quería decir una palabra y sale una diferente. Yo quería decir subir y sale bajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el inconsciente está estructurado como un lenguaje porque es un mensaje. Es un mensaje que uno puede dejar pasar, ¿no? Y suponer un equívoco y ya, o es un mensaje que uno puede interpretar, ¿no? Es decir, empezar a buscarle diferentes sentidos y traducirlo, ¿no? Encontrar qué es lo que significaba en ese otro campo vasto del inconsciente. Eso es lo que yo les leía de la cita de Kahneman hoy, digamos, ¿no? El lenguaje de las metáforas y los simbolismos freudianos. De esto se trata. Freud, si escribió algo, finalmente es un manual de traducción, ¿no? Es el lenguaje de su inconsciente nos dio las pistas para aprender a entenderlo, a ir a buscar sus señales. Ahí yo les hablaba de los retoños del inconsciente en los actos fallidos, ¿no? Psicopatología de la vida cotidiana, fíjense, eso escribió Freud, un libro, ¿no? Es los actos fallidos de la vida cotidiana, ya no, ¿se acuerdan las ambiciones que lo atormentaban? Él decía eso, ¿no? Bueno, ver de lo patológico que me sirve para la vida normal, bueno, esto me sirve, ¿no? En la vida normal hay retoños del inconsciente, los actos fallidos, los lapsus, los sueños, ¿no? Los sueños son un acto del inconsciente, son un mensaje del inconsciente que uno lo puede tratar de interpretar. Entonces, en ese sentido, vuelvo a insistir, es muy importante esta función de traducción, ¿no? Que es un poco lo mismo, y ahí volvemos a las metáforas entre el analista de personas, el analista de mercado, lo que se intenta hacer cuando uno busca patrones en los gráficos, ¿no? Traducir eso que está haciendo, eso que está diciendo el mercado, ¿no? Cuando yo uso a Elliot para etiquetar ondas y digo esto es una onda 1 y acá vino la onda 2, que es la corrección, bueno, estoy traduciendo, ¿no? Estoy traduciendo esos movimientos del mercado a un lenguaje un poco diferente que me da algunas pautas de hacia dónde puede ir, etc. Entonces,
Otra de las características de lo inconsciente es que contiene lo reprimido, ¿no? Es decir, lo inconsciente es en algún sentido ese campo vasto de lo corporal, de lo nervioso, ¿no? Y todas esas funciones corporales y esas intensidades y tensiones del cuerpo, pero es también un montón de cosas que reprimimos, ¿no? Hay un aparato ahí que en algún momento empieza a juzgar las cosas que le acontecen y dicen esto me gusta, esto no me gusta, de vuelta, ¿no? La serie placer-displacer, y esas cosas que no nos gustan, bueno, por un sostenido gasto de energía, se reprime, ¿no? Se manda a lo inconsciente, y fíjense que acá empieza a aparecer la noción de gasto, ¿no? Que es otra de las nociones por las cuales Freud nos decía, bueno, hay que entender acá esta cuestión económica de la energía, ¿no? De la energía de los sujetos. Porque cuando yo tiro algo a lo reprimido, cuando a mí algo de lo que me pasa en la realidad, de lo que pienso, de lo que siento, no me gusta, entonces lo desalojo de mi conciencia y lo tiro a lo reprimido, lo tiro a lo inconsciente, necesito al mismo tiempo que ese gasto de alojarlo, de lanzarlo hacia ese lugar, sostenerlo con una resistencia, porque eso va a empujar para volver. Y ahí vemos esto que yo les decía hace un ratito de la compulsión a la repetición, ¿no? Freud decía, lo inconsciente insiste, pugna por salir. Por eso tenemos sus retoños, ¿no? Por eso vienen los actos fallidos. Fíjense que a diferencia de lo que uno tendería a pensar, que lo inconsciente no quiere salir, es lo oculto y qué sé yo, en realidad lo inconsciente se nos muestra todo el tiempo, está todo el tiempo a la vista, está todo el tiempo en acto. Yo lo puedo ver, lo puedo interpretar, bueno, hay que tener el manual, hay que tener ganas de leerlo, ¿no? Insisto en esta lógica, entonces, reprimir algo es el gasto de llevarlo hacia ese lugar, pero además le tengo que poner una fuerza. Fíjense en esto, Freud también, temprano, era muy físico, ¿no? Si yo empujo algo para un lugar, eso va a querer volver, entonces necesito ponerle una fuerza. Bueno, esas resistencias, esas barreras que yo le impongo a lo reprimido, ocasionan un gasto. Entonces, un gasto quiere decir un gasto de mi disponibilidad psíquica. Voy a estar consumiendo parte de la energía que yo tengo para vivir mi vida en sostener eso que no me gusta, que no quiero, ¿no? Todo esto tenemos que redoblarlo diciendo que ese acto de represión y esas resistencias no son conscientes, no es un acto de conciencia, son mecanismos inconscientes en sí mismos. Yo no decido, esto no me gusta y lo voy a tirar de manera consciente, no lo voy a reprimir de manera consciente. Eso sucede, no sucede, digamos, ¿no? Vuelvo a insistir en que lo único que nosotros tenemos a la mano para saber de eso es los retoños, los actos fallidos, esos lugares por donde me vuelve, ¿no? Hay que tener ganas de traducir eso, de vencer esas resistencias que sostienen lo reprimido y de enfrentarme a ese fantasma de lo reprimido para, bueno, lograr en todo caso que eso se diluya, no deje de tener sus efectos y deje de ocasionarme ese gasto. Otra de las cuestiones fundamentales del inconsciente es que es atemporal, ¿no? En este sentido, Freud lo extrae de la lógica del tiempo, ¿no? El tiempo, decía Freud, no afecta nada en él. Entonces fíjense que es por eso que la teoría del psicoanálisis, en general en su versión práctica en la clínica, ¿no? Cuando se ejerce el psicoanálisis, muchas veces se termina yendo a la infancia de los sujetos, a buscar cosas, porque una vivencia del sujeto en su temprana infancia, no importa en qué tan temprana haya sido, deja su marca en lo inconsciente, y eso no se modifica más, ¿no? Eso queda ahí grabado, esa idea, esa vivencia queda ahí grabada con su energía, digamos, ¿no? Con su impacto emocional. Y esa asociación, esa amalgama, esa idea que se une a una emoción, a un sentimiento, queda ahí de manera temporal y el tiempo no lo afecta, ¿no? Lo que lo puede afectar, volvemos a insistir, es esa función de un analista, ¿no? O de alguien que quiere ir y traducirlo y dejarlo salir y trabajarlo, tramitarlo, ¿no? Es decir, procesarlo de algún modo, desinflarlo en todo caso, ¿no? Pero bueno, en lo inconsciente no se rige por la lógica de lo temporal. Entonces el pasado y el presente pueden convivir, lo que me pasó de muy pequeño me puede estar afectando hoy, viceversa, ¿no? Quién soy hoy puede afectar la forma en la que leo el pasado y cómo entiendo esa vivencia. Bueno, eh, ahí hay otra de las leyes fundamentales de este sistema inconsciente que nos está construyendo Freud. Y otro de los principios claves del inconsciente es precisamente este, ¿no? Que no reconoce la contradicción.
Entonces la lógica formal, ¿no? Esa que necesita de un tercero excluido, la lógica de o es uno o es cero, la lógica de lo verdadero y lo falso, de lo que puede ser y lo que no, bueno, nada de todo eso, el inconsciente tiene sentido. Al inconsciente no le importa la contradicción, ¿no? En ese sentido es prelenguaje también, podemos decir. ¿No? No le importa, lo vivo y lo muerto pueden coincidir, el pasado, el presente y el futuro pueden estar mezclados, y todas estas lógicas de lo inconsciente ustedes las pueden ver ni siquiera analizando, sino simplemente recordando alguno de sus sueños, digamos, ¿no? Todos los habrán tenido, la mayoría de ustedes alguna vez en su vida habrán soñado cosas, y cosas sumamente contradictorias. Era tal persona, pero con la cara de tal otra, ¿no? Era mi casa, pero no, porque era en una playa y no sé qué. Bueno, ese tipo de cosas totalmente paradójicas, contradictorias, retorcidas, ¿no? No tienen ningún sentido. Bueno, no tenían ningún sentido hasta que llegó Freud y nos dijo, no, eso es una señal del inconsciente, ¿no? Eso es un retoño del inconsciente, yo eso lo puedo interpretar, hay que saber traducirlo, ¿no? Entonces, no es que en el inconsciente no haya lógica, hay una lógica que no reconoce la contradicción, hay una lógica que no le importa la temporalidad, ¿no? El tiempo. Es otro tipo de lógica, pero no quiere decir que no la haya. Y esa lógica, que es la que rige lo inconsciente, es esta que Freud nombra el proceso primario y el principio del placer. El proceso primario es justamente eh, la libre circulación de esas representaciones, de esas ideas, de esas vivencias, la libre circulación en el sentido de no importa si están en una contradicción, ello puede coincidir, ¿no? Se pueden amalgamar, se pueden superponer, y en realidad es por eso que yo les ponía al comienzo de esta definición del inconsciente esta lógica de que está estructurado como un lenguaje, porque después de Freud vinieron todos los desarrollos de la semiótica, de la semiología, de las ciencias que estudian el lenguaje, y se encontró en el lenguaje eh, eh, como dos principios básicos que son la metáfora y la metonimia, digamos, ¿no? Y esa metáfora y esa metonimia, que son los componentes básicos del lenguaje, son al mismo tiempo los componentes básicos del inconsciente, ¿no? En el inconsciente las cosas se pueden metaforizar, ¿no? Es decir, superponer o reemplazar unas a otras, y también en el inconsciente eh, las cosas se pueden condensar, es decir, eh, unir unas con otras, digamos, ¿no? Y dar una unidad superior. Bueno, el principio del placer es también, ¿no? Esto que ya estábamos hablando desde el comienzo, eh, una serie que va entre lo que me gusta y lo que no me gusta, entre lo que me produce placer y lo que no me produce placer. Y entonces ahí ustedes empiezan a ver que lo inconsciente, entonces todos esos impulsos inconscientes van a buscar, sin importar qué, su satisfacción, ¿no? Ese principio del placer, y de la única manera que yo voy a poder oponerme a eso va a ser a partir de un gran gasto de energía, ¿no? Para que el principio de realidad, que era el que gobernaba lo consciente, se imponga sobre el principio del placer, eso va a ser con un montón de esfuerzo, ¿no? Para que mi conciencia pueda frenar a los impulsos inconscientes y decirles, la verdad es que no podés hacer lo que quieras cuando quieras, no tenés que cumplir con determinadas normas, por ejemplo, las normas sociales. ¿Ah? Eso el sujeto lo hace a partir de renunciar a su placer, ¿no? Y de un gran esfuerzo. Eh, entonces, en ese sentido, también nosotros ya empezamos a poder entender cuál es un poco la relación entre esos dos sistemas, digamos, ¿no? Hay una búsqueda de este primer sistema de lo inconsciente, del placer, y en todo caso lo consciente que va a tener que ver ahí cómo hace, ¿no? Para que eso que yo de manera inconsciente estoy buscando, bueno, se pueda relacionar con la realidad, que a veces nos frustra ese placer, digamos, ¿no? Eh, Todo este primer periodo, esta primera tópica freudiana, siempre se metaforiza con esta lógica del iceberg, digamos, ¿no? Entonces fíjense que la conciencia es lo que quedaría por encima del nivel del agua, ¿no? Lo que lo que se puede ver, justamente percibir, lo que se puede tener en cuenta. Todo lo inconsciente sería lo que queda por debajo, ¿no? Lo que no se conoce, lo que no se puede ver ni aprender más que, bueno, a partir de determinada función de traducción. Y en este primer periodo de la obra freudiana hay algunas tareas para el análisis. Yo esto se los traigo también porque son
como algunos mojones que yo quiero ir dejando en el camino, ¿no? Algunas señales, algunos principios que quiero ir dejándoles en el camino, porque muy pronto yo quiero que también nos pongamos a hablar de lo que es un analista y de cuáles son sus tareas, ¿no? Y ahí van a ver que nos van a servir un montón las definiciones de lo que son los analistas en la psicología para entender lo que debería ser o lo que nos puede ayudar a ser un analista de mercado, ¿no? Entonces, las tareas del análisis en esa época de la elaboración freudiana era hacer consciente lo inconsciente, ¿no? La primera tarea del análisis. Y en ese mismo sentido, fíjense, ¿no? Llenar las lagunas del recuerdo, ¿no? Y cuando hablamos de lagunas, hablamos de lugares donde algo no se recuerda y al mismo tiempo también de las lagunas en el sentido de algo medio difuso, porque lo recuerdo pero no estoy seguro de. ¿No? Tengo un recuerdo de que en mi infancia tal cosa o tal otra, ¿no? Entonces, fíjense que se trata de esta función que ya insistimos muchísimo, ¿no? Cierta función de traducción, hacer consciente lo inconsciente y llenar esas lagunas del recuerdo. De esa manera, Freud decía, recordando, ¿no? Haciendo consciente aquello inconsciente, bueno, dejamos de tener ese gasto de las resistencias, ¿no? Ya el aparato psíquico no necesita hacer esa fuerza, ese esfuerzo para mantenerlo inconsciente, entonces hay una ganancia, ¿no? El sujeto gana en el campo de la conciencia, se amplía ese campo de la conciencia, y hay una ganancia también en la economía energética, porque tengo más para gastar en otro lado. ¿Se entiende, no? Entonces, perciban ustedes ahí un poco de qué se trata esta primer lógica, ¿no? Bueno, ¿por qué nos serviría todo esto? Porque muchas veces nosotros llegamos sobrecargados, ¿no? De otro tipo de tareas, de otro tipo de cuestiones que nos vienen pasando en la vida a intentar operar en el mercado. Y bueno, eso ya lo dijimos muchas veces, no es manera. Digamos, ¿no? Cuando uno tiene que someterse a una actividad de tan alto rendimiento como puede ser el trading de futuros o estar, ¿no? Operando en el mercado las acciones con volatilidad y demás, llegar totalmente desenfocado, ¿no? Con cuestiones que no tuve ni siquiera tiempo de pensarlas, de hacerlas conscientes, de resolverlas, ¿no? Están ahí todas tiradas donde pueden estar acumuladas frente a las presiones del trabajo, las ansiedades de los problemas que tengo con lo que sea, la realidad, los vecinos, la pareja, bueno. Entonces, cuando todas esas urgencias están ahí contenidas, sin haber sido procesadas y pensadas, y bueno, hay un gran gasto, ¿no? Hay un gran gasto de nuestra subjetividad ocupándose de que eso no me moleste en la atención. Y ahí yo quiero decir, bueno, le quiero prestar atención al mercado, ¿no? Pero bueno, ¿qué gasto de energía tenés para hacer ahí? ¿Qué gasto de atención? ¿Qué gasto tenés para brindarle a esa actividad? ¿No? Eso es lo que me tengo que preguntar, porque ese gasto es limitado. ¿Se acuerdan que también lo hablábamos con Kahneman eso, ¿no? El gasto que tenemos para prestar nuestra atención es limitado. Como todo presupuesto es limitado. Entonces hay que aprender a manejarlo y en ese aprender a manejarlo no es solamente la parte consciente que hablábamos las semanas pasadas con Kahneman de le dejo de prestar atención a cosas que son pavadas y le presto atención a lo que me importa, sino también, ahora estamos hablando de esto, todas esas dinámicas inconscientes de repetición de las que no tengo ni idea. Hay que empezar a ir un poco hacia ese lugar si el gasto que yo tengo para darle a la actividad del trading no me está alcanzando, ¿no? Tal vez hay algunos otros detalles, tal vez hay algunos otros gastos que todavía no tengo presentes o no soy consciente y tengo que empezar a liberar para poder justamente, ¿no? Disponer de esa energía para otro tipo de actividades. Eh, el segundo periodo, la segunda tópica freudiana, ya la adelantamos, ¿no? Es ese periodo que se inaugura con la tríada del yo, el ello y el superyo. Freud, esta segundo periodo, esta segunda tópica de su obra, se inaugura en 1920, ¿no? Y les hablaba de eso. Freud en 1920 escribió un texto que se llama Más allá del principio del placer, ¿no? Que es ese principio del placer que decíamos hace un ratito, es el que rige lo inconsciente. Porque Freud se empezó a dar cuenta que los pacientes y que las personas en realidad, por más que uno les suponga que ese aparato psíquico está buscando el placer, muchas veces se quedan empantanadas y repitiendo situaciones displacenteras. Incluso ejemplos extremos, ¿no? Como personas que estuvieron en hechos traumáticos, como pueden ser guerras o como pueden ser situaciones de alta violencia y demás, eh, tienen sueños recurrentes con esas escenas, ¿no? Entonces hay algo ahí de lo traumático, hay algo ahí de lo doloroso que también insiste y que no tenía sentido para la teoría de Freud. Entonces en ese punto se vio llevado a modificar su edificio, ya no le alcanzaba con lo consciente y lo inconsciente, necesitaba como complejizar un poco esa cuestión. Y en 1920, les decía, escribe ese texto Más allá del principio del placer, pero es al mismo tiempo que él escribe su famoso libro Psicología de las masas y análisis del yo, libro
que Edward Bernays, su sobrino, agarra, lo lleva a Estados Unidos y bueno, todo lo que ya introdujimos en la charla de hoy, digamos, ¿no? Provoca un tembladeral en los paradigmas de la economía, de la política, bueno, de casi todos los órdenes de la vida de los sujetos, ¿no? Y eso tracciona también movimientos en la realidad. Esta segunda este segundo periodo, esta segunda tópica, entonces se inaugura en ese 1920 y Freud ahí ya también anticipando un poco lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con todos estos estudios de la psicología de las masas y demás. La Primera Guerra Mundial fue un momento en donde, bueno, los poderes, ¿no? Y entre ellos la ciencia, que es un poder, es un discurso con poder, se puso a pensar cómo manejar esas multitudes, ¿no? Que empezaban a, bueno, a chocar en esas grandes guerras. Y la aparición de los medios de comunicación masivos y demás fomentó en varios campos de la ciencia el estudio de las masas, de las multitudes. No es solamente la psicología, ¿no? El análisis de los grupos, de las masas de Freud, sino también la sociología, bueno, otras disciplinas que se pusieron a estudiar esos fenómenos de grupo porque, bueno, había interés por intentar manejar, predecir, controlar todo eso, ¿no? Eh, Bien, hablamos algunos de las características de estas instancias psíquicas, ya no son esos sistemas conscientes e inconscientes, Freud a esto le llama instancias. También les decía, en algún momento los nombra como provincias, ¿no? Las provincias de un estado psíquico, ¿no? De un aparato psíquico. El ello, Freud dice, es la más antigua de las instancias, es decir, es lo que viene como de origen, digamos, ¿no? Es la primera, ¿no? Si hay un uno, si hay un comienzo en todo esto, es ese ello. ¿eh? Que dice que Freud que no se relaciona con el mundo exterior de forma directa, ¿no? Ese ello, esa primera instancia, no se relaciona con el mundo exterior de forma directa. Ahora vamos a ver entonces cuál es esa mediación. El contenido de ese ello es lo heredado, ¿no? Fíjense que ahí viene toda la rama de lo biológico, ¿no? Lo que se trae del nacimiento, lo constitucional, es decir, en el ello, ¿no? El contenido del ello es en algún sentido toda la historia de nuestra evolución como sujetos biológicos, digamos, ¿no? Ahí hay toda esa herencia biológica, que son finalmente esos impulsos del cuerpo que nos darán las señales del interior del cuerpo, que son los sentimientos, digamos, ¿no? Ese es el contenido del ello. Es también la sede, dice Freud, de las pulsiones, que provienen de la organización corporal. Y ahí en pulsiones ese es el concepto que viene a nombrar lo energético, lo económico en Freud, digamos, ¿no? El concepto de pulsión es un concepto puramente cuantitativo, dice Freud, ¿no? Es justamente el concepto cuantitativo que le permite a él establecer una economía, ¿no? Una economía libidinal, una economía de las pulsiones. Y él supone que esa fuerza, esa pulsión, por eso lo llama pulsión, ¿no? Algo que pulsiona, algo que empuja esa fuerza pulsional, proviene de la organización del cuerpo. Entonces, fíjense, ¿de dónde saca esa energía? Bueno, de la energía que ese cuerpo biológico soporta, ¿no? Que ese cuerpo biológico contiene. Y ahí esas pulsiones, ustedes saben, también está esa díada freudiana, ¿no? Freud las necesita partir en dos también, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Habrán escuchado eso, ¿no? Otro nombre que Freud le pone es la pulsión de vidas, es el eros, ¿no? El amor, y la pulsión de muerte es Thanatos, ¿no? Son los nombres filosóficos que Freud le pone a ese concepto. El ello entonces está también como lo inconsciente regido por el proceso primario y por el principio del placer, y busca la satisfacción. Es una instancia que se guía, volvemos a insistir en esto, se guía por ese principio del placer y en todo caso lo que busca es la satisfacción. Esta instancia, al no estar conectado con el exterior de forma directa, al no estar conectado con la percepción de forma directa, bueno, no percibe la angustia, pero sí la desarrolla, ¿no? El ello no puede percibir, porque eso es parte de otra instancia, ¿no? De las instancias conscientes nuestras, no puede percibir la angustia, pero sí puede desarrollarla. La angustia, entonces, finalmente, como sentimiento, como emoción, es uno de los más básicos, ¿no? Más fundamentales del ser humano, y se desarrolla o parte o tiene su sede en esta instancia psíquica. El ello tampoco tiene en cuenta la seguridad, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos como instinto de conservación, ¿no? Como el cuidado de la vida y demás, no depende de esta instancia, no depende de esa energía, ¿no? Si fuese por sí mismo, en búsqueda de ese placer, puede morir, ¿no? Sin pensarlo. Y además, fundamentalmente, el ello es predominantemente inconsciente, ¿no?
Acá ven cómo se empiezan a entretejer esas tópicas y esos sistemas freudianos, digamos, esa primer tópica, ese primer periodo y este segundo periodo de su obra. El ello es plenamente inconsciente. La otra instancia que se va a diferenciar entonces de esta primera instancia que era el ello, es el yo, es la segunda instancia que aparece, ¿no? Primero es el ello, luego viene el yo, que fíjense cómo la define, es una parte diferenciada del ello por contacto con el mundo exterior. Es decir, el ello no se conecta con el mundo exterior, lo que se conecta es esta parte que se diferencia. Ahí Freud usa muchas veces la figura de la cicatriz o de la, ¿no? de la cicatrización, ¿no? El yo es una especie de corteza dura del ello que se va endureciendo por contacto con el mundo exterior, digamos, ¿no? Y en ese sentido va desarrollando, bueno, la función de poder prestar atención a las cosas, ¿no? El yo está dotado de los órganos de la percepción, ¿no? Es el yo el que percibe, justamente, ¿no? El que oye, el que huele, el que gusta, ¿no? El que mira. em, y en ese sentido, el yo es también el que tiene los dispositivos para protegerse frente a los estímulos, ¿no? El yo tiene los dispositivos para protegerse frente a los estímulos y los estímulos pueden venir de un montón de lugares, porque los estímulos, ya lo estuvimos diciendo, pueden venir del ello, pero también los estímulos muchas veces pueden venir de la realidad, ¿no? La realidad me dice que no a determinada cosa. Entonces el yo tiene para enfrentarse a eso lo que Freud denominó los mecanismos de defensa, que también tienen su complejidad y no los vamos a desarrollar, pero los mecanismos de defensa son en sí mismos inconscientes también. Entonces fíjense, los mecanismos de defensa son una parte inconsciente del yo. ¿No? Ven ahí la complejidad, cómo se empiezan a entrelazar esas instancias psíquicas. El yo también dispone de los movimientos voluntarios, digamos, ¿no? En ese sentido, ven que se va pareciendo un poco al sistema 2 de Kahneman, es el que puede disponer de moverse hacia algún lugar, el que puede disponer del aparato de la musculatura, dice Freud, ¿no? Dispone entonces en ese sentido de los movimientos voluntarios. Y esta instancia sí es la que tiene la tarea de la autoconservación. ¿No? Soy yo el que quiero cuidar la vida porque la tomo como un valor. Soy yo el que piensa, bueno, mejor postergar determinado placer o determinada satisfacción porque me puede traer un problema, digamos, ¿no? Es el yo entonces el encargado de la autoconservación, así como para Kahneman en el sistema 2. El yo también para Freud es el que almacena las experiencias, ¿no? Es el que va almacenando las experiencias en esa memoria, pero la memoria, ya lo dijimos, ya lo sabemos, está muy conectada con el sistema 1, con el inconsciente, con el ello, ¿no? El yo también contiene o incluye lo preconsciente, los procesos cognitivos, el esfuerzo de pensamiento, ¿no? Por eso el yo es el que habla, ¿no? Yo soy tal persona, yo digo tal cosa, yo pienso tal otra, ¿no? Cuando me quiero definir a mí mismo, hablo de yo, hablo de mí, ¿no? Entonces, es desde esa instancia lo que podemos hacer coincidir entonces o encontrar algunas referencias ahí en el sistema 2 de Kahneman, ¿no? El yo decíamos que es el que tiene dispositivos para protegerse, para defenderse frente a los estímulos, y fíjense que tiene algunas salidas para eso. Freud dice que evita los estímulos hiperintensos mediante la huida, ¿no? Eso es lo primero. Ustedes habrán visto, ¿no? Muchas veces cuando estamos enfrentados a una situación demasiado angustiante, la primera intención que uno tiene es huir de ese lugar, ¿no? La huida. Incluso frente a lo desconocido, ¿no? Un gran impacto, un ruido como puede ser un disparo o una explosión, enseguida genera que el cuerpo salga corriendo, ¿no? Sin que yo lo piense ni siquiera, ¿no? Digo que es automática esa huida. Enfrenta estímulos moderados mediante la adaptación. Y ustedes habrán visto que yo en las últimas 2 o 3 semanas vine insistiendo mucho en Twitter y en el Telegram en la cuestión de la adaptación, ¿no? De cómo el analista, el sujeto, en todo caso, si quiere mejorar su rendimiento en la toma de decisiones y demás, necesita poder adaptarse, ¿no? Esto es lo fundamental, además de la tesis de Darwin, digamos, ¿no? La adaptación. La adaptación del más apto es lo que le permite evolucionar, y bueno, de eso se trata, ¿no? Para poder evolucionar, sortear obstáculos y demás, es muy importante poder adaptarnos. Pero fíjense esa clave, para poder lograr adaptarme, yo necesito enfrentarme a un estímulo que sea moderado, porque si ese estímulo es hiperintenso, es decir, rompe determinadas barreras, determinado umbral, probablemente lo que voy a hacer de ese lugar es salir huyendo, ¿no? Y de manera automática, de manera inconsciente, de vuelta, los mecanismos de defensa, si bien son del yo, son inconscientes, se desencadenan y chau, ¿no? Yo no lo decido. Entonces,
es muy importante aprender a conocerme, es muy importante aprender a medir mis umbrales, ¿no? A ver en ese aparatito, en ese potenciómetro analógico, a ver en dónde está mi umbral, ¿no? De cuando de repente un estímulo pasa a ser de moderado a intenso y a hiperintenso y allá desbaratarme todo el aparato, digamos, ¿no? Es muy importante y eso no tiene una graduación que uno pueda decir es 5, es 14, no es un número y no es universal. No es universal porque cada uno de nosotros es diferente, ¿no? Y hay, incluso extremos paradójicos, ¿no? Como em, puede ser el masoquismo, nos muestran que se puede incluso gozar en el dolor, en el sufrimiento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué clase de estímulo, a qué nivel de soporte puedo llegar? Está en estrecha relación con quién soy, con quién fue mi historia, con todo eso heredado que traigo, con ese ello, ¿no? Que es la sede de lo biológico, de lo pulsional, de lo heredado, y con quién me fui construyendo como persona a partir de mis diferentes experiencias, ¿no? Quién soy yo, cómo me fui diferenciando por el contacto con el mundo exterior, mi historia, cómo me impactaron ciertas vivencias, ¿no? Entonces, insisto en que es muy importante intentar empezar a hacer al consciente algo de esto, ¿no? ¿Dónde están mis umbrales? Y en ese sentido, de vuelta, para llevarlo a conectar un poco con el trading, digamos, ¿no? Es empezar a entender cómo juego yo con el tamaño de mis posiciones y de mi exposición al mercado, ¿no? Porque si yo me sobreapalanco, si yo me sobreinvierto, si yo abro posiciones demasiado grandes, bueno, probablemente la manera que salga de ese lugar, en cuanto venga el estímulo, que va a ser seguro, hiperintenso, va a ser mediante la huida, no va a ser de la mejor manera, ¿no? Entonces, tengo que aprender a moderar mi exposición a los estímulos para aprender también a- a adaptarme a ese medio, digamos, ¿no? De la mejor manera. Em, y finalmente también el yo puede alterar el mundo mediante la acción. Esto que decíamos, el yo es el que tiene el acceso a la motilidad, a la musculatura, el que puede decidir hacer cosas con el cuerpo, ¿no? En el mundo. Eh, Debe ganar imperio sobre las exigencias del ello, ¿no? El yo, fíjense, se constituye por diferenciación del ello, es una parte del ello que se diferencia por contacto con el mundo exterior. Y Freud nos dice que debe ganar imperio entonces sobre las exigencias del ello, debe ganarle territorio a esa provincia del ello que siempre es más grande, ¿no? Consintiendo, posponiendo o sofocando. Fíjense los caminos que tenemos, ¿no? Es decir, consentir al ello porque me pide, ¿no? Posponerlo porque no sabe de la temporalidad, entonces a veces le puedo decir espera, ¿no? Espera un poco, y otras veces sofocando, que es lo que hablábamos al comienzo. Esta cuestión de, bueno, si yo voy a sofocar algo, es decir, si yo lo voy a reprimir, eso va a ser con un gran costo de energía, digamos, ¿no? Entonces, esos son los caminos sobre los que yo puedo ganar, o a través de los cuales yo puedo ganar imperio sobre el ello. El yo también se maneja a través de la serie placer-displacer, y esto ya lo mencionamos, ¿no? Esa serie placer-displacer tiene que ver con el incremento, con la disminución y con el ritmo de la tensión, ¿no? O del incremento y de esa disminución. No solamente con si esto me gustó mucho o me gustó poco, sino a qué ritmo se fue incrementando ese placer o ese displacer, y a qué ritmo también se fue desacelerando. Y fíjense esta serie placer-displacer, este incremento, disminución y esos ritmos cómo nos hablan al mismo tiempo del mercado. Son todas palabras que si yo las estuviese diciendo de un activo, también entenderíamos de lo que hablo, ¿no? Cuando se incrementa su precio, cuando se disminuye su precio, cuando se incrementa su volumen, cuando disminuye su volumen, los ritmos a los que esos incrementos y volatilidades se van dando, digamos, ¿no? Entonces, quiero que ustedes puedan entender que así como toda esta teoría freudiana nos modificó el comportamiento en cuanto a nuestros consumos y demás, en el sentido de los objetos que consumimos en nuestra vida cotidiana y demás, es lo mismo que está en juego a la hora de comprar o vender un activo, una acción, un bono, un futuro. Digamos, ¿no? O sea, si yo no gano imperio sobre eso con la conciencia, si yo no hago esas decisiones a través de sistemas que me den las probabilidades y los lugares donde entrar, donde salir y demás, probablemente lo que esté tomando la decisión va a tener que ver con estas cuestiones inconscientes, ¿no? Van a ser procesos inconscientes de consumo, como es comprar un auto porque me va a hacer sentir lindo y ganador, ¿no? Entonces voy a comprar un activo, un papel, porque de repente, y acá es donde se mezcla con la publicidad, su precio sube, ¿no? Y el precio en ese sentido puede ser, podemos decir, es la publicidad del activo, digamos, ¿no? Porque ustedes saben, el precio se puede subir, se puede bajar, justamente. Ahí el precio es lo que nos hace a veces caer en trampas,
¿no? El precio rompe determinado nivel y yo digo, ah, rompió el nivel, se va para arriba. Bueno, y eso se lo llama trampa alcista, digamos, ¿no? Enseguida se derrumba. Ven ustedes ahí entonces también como toda esa lógica del consumo inconsciente, de transmitirme para venderme algo, una idea ligada a una emoción, el mercado también lo hace y constantemente en cada segundo en el que se está moviendo, ¿no? La idea que me transmite es me voy, ¿no? Para arriba o para abajo, no importa para qué lado, subo o bajo, te confirmo ese movimiento, y la emoción que me genera, bueno, eso que ustedes saben se llama, o llama el mercado el FOMO, ¿no? El miedo a quedarse afuera, que eso también en algún momento lo vamos a discutir. No es miedo la ansiedad que está, la sensación, el sentimiento, la emoción que está puesta ahí en juego. No es miedo. No es miedo de quedarme afuera, es la ansiedad, es la codicia, es la envidia, ¿no? Son otro tipo de emociones, pero miedo sin duda que no. ¿Eh? Entonces, bueno, insisto en esta lógica de tenemos que intentar relacionarnos de manera más consciente con esos gráficos, ¿no? A la hora de tomar nuestras decisiones de trading, porque si no podemos caer víctimas enseguida de estas ilusiones o fantasías, en tanto el precio se puede mover para donde quiera, digamos, ¿no? Eh, el yo aspira al placer y busca evitar el displacer, ¿no? Y el displacer lo ubica dándome o mandándome al cuerpo, mandándole señales de angustia. Angustia, produciendo en realidad, mostrándole la angustia como una señal. Entonces recordamos, la angustia se desarrolla en el ello, pero es el yo quien la percibe. Y cuando yo percibo la angustia, estoy entrando en esa serie placer-displacer por el lado del displacer, y ahí tengo entonces esas salidas de las que hablábamos, la huida, la adaptación o la acción modificando algo del mundo, digamos, ¿no? El yo también está regido, ya lo hablábamos eso antes, por el proceso secundario, el principio de realidad, es decir, no tiene otra que responderle a la realidad, ¿no? Yo tomé el trade porque había roto el nivel, pero bueno, ya volvió a entrar en el mismo nivel en el que estaba antes y ahora se está yendo para abajo. Bueno, la realidad me impone que todo ese razonamiento tuyo, ¿no? Si es que existió, si es que creíste que estaba ahí, bueno, no es tal. Entonces el principio de realidad se le impone, ¿no? Al yo como una realidad, y ahí no me queda otra más que, bueno, someterme a eso, digamos, ¿no? El yo es también el encargado del examen de la realidad, es decir, el encargado de diferenciar lo que es un recuerdo de lo que es una percepción exterior, es decir, una vivencia que estoy teniendo. ¿Se acuerdan que Kahneman dividía, volvemos a esto, ¿no? Entre el yo que vive la experiencia y el yo que recuerda? Bueno, el yo en ese sentido, como está particionado en esos dos momentos, en esas dos funcionalidades, es al mismo tiempo el encargado de hacer el examen de esa realidad. Es el encargado de decirme, sí, sí, esto es una realidad, esto es una vivencia que estás teniendo, o no, esto es un sueño, es una fantasía, es una ilusión. Cuando esta función del yo se pierde, cuando esta función del yo se pierde, es cuando empiezan a aparecer esos problemas del tipo, bueno, ¿no? La gente que está delirada, la gente que no sabe en qué día vive, la gente que no sabe en qué realidad vive. ¿No? Es una función que se puede perder. Y se puede perder no solo en el extremo de la locura y demás, se puede perder por estrés, se puede perder por agotamiento, se puede perder porque estoy gastando mucha energía en mantener otras cosas. Entonces, mis capacidades del yo ya están un poco bajas y difícilmente pueda distinguir de lo que es la realidad de lo que no lo es, digamos, ¿no? Eh, Finalmente, bueno, la organización, todas estas funciones que cumple el yo, y hay algunas más incluso, pero bueno, todas estas funciones que cumple el yo se pueden desorganizar por un conflicto interior, ¿no? Por un interés que el ello le propone o por intereses que entran en juego. Y en ese sentido, entonces, el yo se puede desorganizar, esto que decíamos antes, ¿no? Yo puedo perder en algún momento, eh, eh, podríamos decirlo así, lo que yo considero mi personalidad, son esos momentos de despersonalización, digamos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente los vive en los momentos de los extremos de los ataques de pánico, ¿no? Que hablan de una especie de despersonalización, de extrañeza, incluso como de salirse del cuerpo y poder verse desde el exterior, digamos, ¿no? Momentos de extrañeza, de máxima desorganización. Y finalmente está la instancia del super yo, ¿no? Pues no alcanzaba, entonces con el ello y con el yo tuvimos ahí que poner una instancia más. Y a mí me interesa esta tercera instancia porque van a ver que también la podemos entrometer un poquito ahí entre esos sistema 1 y sistema 2 de Kahneman, ¿no? Entre el ello y el yo, bueno, aparece este precipitado, dice Freud, del periodo de la dependencia de la infancia.
¿no? Freud nos dice, el superyo es una herencia que nos queda. Es una herencia que nos queda de aquellos que nos cuidan cuando todavía no nos podemos valer por nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, el superyo lo que instaura es una especie de ley, lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no, ¿no? Viene de otro, viene de lo social, no viene de los impulsos del cuerpo, ¿no? No viene de lo que yo pienso de mí mismo, viene de lo social, viene de los otros. Entonces, en ese sentido, nos dice Freud que es un precipitado del periodo de la dependencia de la infancia. Es el superyo, dice él, es la prolongación del influjo parental, es decir, cuando ya no necesitamos que estén los otros ahí para cuidarnos, ¿no? Cuando ya como sujetos nos podemos valer por nosotros mismos, ese cuidado de los adultos, de aquellos que nos tuvieron que justamente nos tuvieron a su cuidado, se prolonga en nosotros, ¿no? Ese influjo se prolonga, nos queda dentro, ¿no? Nos queda dentro todo ese catálogo de valores, ¿no? Esa vara para medir las cosas que nos dice si las cosas están bien, si las cosas están mal, si se pueden hacer en ese momento o no. Entonces el super yo es una instancia que incluye la tradición familiar, racial, de grupo, de la sociedad en la que vivo. Por lo tanto, es una instancia también que va variando a lo largo de la historia. El super yo, a diferencia del ello, bueno, el ello también se va diferenciando, pero un poco más lento, ¿no? El super yo va cambiando con los movimientos históricos, ¿no? Porque la tradición familiar del siglo XIX no es la misma tradición familiar que la del siglo XXI. Entonces, el super yo, bueno, por supuesto va a ser distinto, ¿no? En tanto contiene todos esos contenidos justamente. El super yo incluye los requerimientos del medio social respectivo en el que vivo, ¿no? Las cosas que están bien, vuelvo a insistir, las cosas que están mal, y recoge aportes posteriores ya no solo de mi temprana infancia, ¿no? De los padres o de aquellas personas que me hayan criado, sino también de los educadores, arquetipos públicos, ideales sociales. El super yo es una instancia entonces que podemos decir es el precipitado del complejo de Edipo, ¿no? Entonces aparece en los sujetos alrededor de los 3, 4 años, cuando se empieza a transitar toda esa eh, ese mito, ajá, esa historia edípica, ¿no? Ese conflicto edípico, y luego queda abierta toda la vida. El super yo es una instancia que se sigue actualizando, que se sigue creando y recreando, ¿no? Y que va recogiendo, insistimos, esta lógica de aportes posteriores, ¿no? De aquellas personas que nos van educando, aquellas personas que en lo público, en lo social, de repente revisten cierta importancia, bueno, los ideales de la sociedad, etcétera. Y en ese sentido, entonces, la instancia del super yo es un juez que Freud dice es bastante severo, ¿no? Porque todo el tiempo está juzgando en relación a los valores que yo heredé de mi familia, de la tradición familiar, racial y etcétera, está heredando esos valores, y a partir de esos valores es que mide todos mis actos, ¿no? Y todos mis pensamientos. Es un juez severo porque además es un policía muy presente, está en todos lados, puede estar en todos lados, puede vigilar cada uno de mis pensamientos, ¿no? Entonces de repente fíjense cómo ahí, ¿no? Ya teniendo estas tres instancias, el ello, el sol, el yo, el super yo, de repente empiezan o pueden empezar a aparecer determinados conflictos, digamos, ¿no? Porque de repente el ello puede tener un impulso, ¿no? Darme una sensación, eso en el yo se puede convertir en una idea, ¿no? Me gusta tal cosa o quiero tal cosa, y ese pensamiento de repente empieza a ser vigilado por este super yo, que no lo decidí yo, es una herencia, ¿no? Viene, y por ahí tiene valores contrarios. Entonces ahí ven cómo de repente ya la cosa se puede empezar a tironear, digamos, ¿no? Ese juez puede empezar a juzgar, eso que pensaste no es correcto, desarrollarme ahí una señal de angustia, bueno, etcétera, ¿no? En este sentido, entonces, el super yo es también la sede de la conciencia moral, ¿no? Es el reservorio de mi moral y contiene también, bueno, ya lo dijimos en algún sentido, los ideales, los de la sociedad, los de mi familia, los ideales que yo me fui cruzando por la vida, por el mundo y decidí ir adoptando. Algunos los decidí, otros sin decidirlo, en realidad de manera inconsciente, ¿no? Por eso también el super yo está fuertemente ligado a los sentimientos de inferioridad o de superioridad, ¿no? Y ambos sentimientos nos pueden llevar a comportamientos equivocados y en su extremo también patológicos, ¿no? Sentimiento de inferioridad por poco, ¿no? Me siento poco y no puedo tomar decisiones, ¿no? O lo contrario, el sentimiento de superioridad, decisiones, bueno, de aquel que cree saber todo, ¿no? Tener todas las respuestas, demás, o sea, la pedancia, las consecuencias que puede tener el no saber adaptarse
adaptarse, el no saber dar lugar a la crítica y demás. Fíjense que acá entonces Freud nos dice es el tercer poder que el yo debe tener en cuenta. Pero entonces fíjense que si es el tercer poder que el yo tiene que tener en cuenta, ya estamos hablando de 4 por lo menos, ¿no? El yo tiene que tener en cuenta su propio poder, ¿no? Por lo que él quiere, lo que él piensa, pero además hay 3 poderes. Está el poder del ello, que son esos impulsos, ¿no? que a mí me vienen de adentro. Está el poder de la realidad, de eso ya lo habíamos hablado hace un rato, ¿no? La realidad a veces nos impone cosas, y está el poder del super yo. Y el yo está ahí tironeado por estas 3, ¿no? Otras instancias que le dicen, vení para acá, vení para allá, toma tal decisión, toma tal otra y demás, ¿no? Entonces, para hacer una especie de resumen de todo este recorrido un poco tren bala, siento que hablé un montón y demasiado rápido, ¿no? Yo creo que deben estar ustedes muertos ya a esta altura, pero ya estamos terminando, ¿no? El ello contiene el pasado heredado y las pulsiones, el super yo tiene el pasado asumidos por otros, ¿no? Y los ideales, y el yo es la vivencia personal, accidental y actual, ¿no? Eh, el yo tiene la tarea de obedecer a esos 3 amos, dice Freud, ¿no? La realidad objetiva, lo que decíamos recién, el ello y el super yo. Y mantener, pese a todo, su organización, afirmar su autonomía. Ven que no es una tarea fácil, digamos, ¿no? Entre todo ese mar de cosas, de la realidad, de lo que me impone el cuerpo, de lo que me impuso la familia, de lo que me impone la sociedad, no es fácil mantener la autonomía, ¿no? El más duro de los reclamos para el yo es probablemente frenar las exigencias pulsionales, ¿no? Las exigencias del ello, para lo cual tiene que solventar grandes gastos de energía, ¿no? Y ahí también Freud escribió un texto entero que se llama El malestar en la cultura, ¿no? Es la cultura la que nos viene a decir, esperá, tenés que frenar algunas pulsiones, vos no podés comer lo que quieras cuando quieras, ¿no? Vos no podés hacer el amor cuando quieras y como quieras, vos no podés satisfacer tus impulsos, ¿no? de odio o de amor o lo que sea, no los podés satisfacer en el momento que se te ocurra, ¿no? Eso lo tenés que sofrenar por respeto a la cultura, por pertenecer a esta sociedad. Y es ahí entonces en donde el yo gasta la mayor parte de sus energías, ¿no? Y así las cosas, dice Freud, una acción del yo es correcta, esto es lo que me interesaba transmitirles finalmente a ustedes, una acción del yo es correcta cuando cumple al mismo tiempo los requerimientos del ello, del super yo y de la realidad objetiva. Vale decir, cuando sabe reconciliar entre sí sus exigencias, ¿no? Y ahí también a esta segunda época se le corresponden algunas tareas para el análisis. Esta es una frase en alemán que yo en algún momento en el canal de Telegram les dije que si me tenía que quedar con una frase de Freud era esta, ¿no? Es una frase que significa que ahí donde el ello era, la palabra es en alemán es el ello, ¿no? O es war, bueno, ahí donde ello era, yo debo advenir, ¿no? Soll ich werden. O sea, yo debo advenir, yo es ich, ¿no? El ich. Entonces, fíjense que ahí donde ello era, yo debo advenir, es un poco la misma perspectiva de esa primera época freudiana, es decir, ganarle territorio a lo inconsciente, digamos, ¿no? Ganarle territorio al ello. Esa es una de las tareas del análisis. Eso lo logro fortaleciendo o reconstruyendo un yo, si está debilitado, ¿no? Tengo que también independizar a ese yo del super yo, ven que se trata de ganar en autonomía, no solo ganarle territorio al ello y sus exigencias, sino también independizarlo del super yo, de todas esas herencias, ¿no? Esas herencias familiares, esas herencias sociales, independizarlo no en el sentido de no tengas valores, no tengas ideales, ¿no? Independizarlo en el sentido de esas elecciones y esos valores e ideales que vos arrastrás de toda tu vida, ¿los elegiste de manera consciente o los elegiste de manera inconsciente? Es decir, hoy, siendo quien sos, escuchando tus exigencias, ¿no? Enfrentándote a las tareas y a las situaciones en las que estás en tu vida, decidí sostener esos valores porque muchas veces sostenemos valores de manera inconsciente que nos hacen sufrir de manera consciente, digamos, ¿no? Entonces también en ese campo, en ese sentido, es una tarea del análisis ensanchar el campo de la percepción, ¿no? De cómo me estoy sintiendo, ¿no? Cómo estoy sintiendo que estoy percibiendo. Este es un poco el grafiquito de cómo Freud se dibuja o se imagina en el plano, ¿no? Su aparato psíquico. Fíjense que ahí arriba de todo está la percepción, ¿no? El aparato de la percepción, que está obviamente ligado a lo exterior, ¿no? En lo preconsciente, un poquito ahí como haciendo de barrera, ¿no? Y el yo mediando, ¿no? Ese pasaje hacia lo inconsciente, con sus mecanismos de defensa, hacia lo reprimido, ¿no? Hacia el ello. Y el super yo, ven ustedes ahí conectando esos dos mundos, ¿no? De lo inconsciente y de lo consciente, siendo en sí mismo el super yo un poco consciente, un poco inconsciente,
¿no? Dejando lo inconsciente plenamente para el ello, y bueno, ya lo dijimos también, el yo también con algunas partes conscientes y otras partes inconscientes. Yo creo que hablé un montón. eh, Tengo todavía una idea más para transmitirles como cierre, pero creo que ya no nos quedaban más cosas acá, ¿no? Esto ya era de la pasada. Voy a prender la camarita si nos volvemos a ver y nos despedimos un poco. Si están todavía por ahí, si hay alguien despierto, es momento de dar una señal, de saludarnos, de si quieren Acá decir algo, pero yo... estamos. Horacio, seguís vivo, gracias. Una idea más te transmito, a vos al menos, que sé que me estás escuchando. Gracias, algo así te tengo acá, te miro ahí. eh, Quiero que empiecen a entender, ¿no?, que finalmente no somos una unidad plena, consciente, y cuando decimos yo, hablamos en nombre de una multitud, ¿no? Hablamos en nombre de nuestras exigencias de ello, hablamos en nombre de la tradición de la familia, de nuestra sociedad, hablamos en nombre de lo que la realidad me fue imponiendo en la vida, y hablamos también en nombre de cada una de las instituciones y de las organizaciones y de las personas con las que nos fuimos relacionando en nuestra vida. Entonces yo soy una multitud, podemos decir. Freud lo dice en estas palabras. El yo es una masa, ¿no? Una masa de representaciones, una masa de gente, ¿vieron? ¿No? Una masa de gente es un montón de gente heterogénea que se junta, ¿no? Y de repente parece una sola unidad. Bueno, el yo es eso mismo, una masa pero de ideas, ¿no? Que conviven a veces, en general, en conflicto, que también pueden establecer relaciones de colaboración, pero no es tan sencillo eso, ¿no? Entonces, también en ese sentido, lo último, ustedes cuando piensan, por ejemplo, ¿no?, en los actores institucionales del mercado, en las grandes firmas, ustedes ven que eso no está compuesto por traders de todos iguales y del mismo estilo, ¿no? Eso está diversificado. Hay traders que son un poco más agresivos, otros que son un poco más cautelosos, algunos que van por el intradía, otros que van por el periodo largo, unos que invierten en bonos, otros en acciones, otros en futuros. Quiero decir, la multiplicidad de roles, ¿no?, la diversificación de los roles, la capacidad de adaptarme a cada uno de esos roles y finalmente, ¿no?, lo necesario siempre, y eso desde Aristóteles lo vengo diciendo, ¿no?, nosotros lo venimos poniendo en el grupo, ¿no?, la prudencia y el equilibrio en todo esto, ¿no? Balancear la decisión. Una acción, finalmente, una decisión es correcta cuando tuvo en cuenta todas estas cuestiones, ¿no?, para poder precipitarse. Entonces la decisión nunca tiene que ser un acto irracional en el momento, ¿no?, en la calentura, sino que tiene que ser, en el mejor de los casos, una consecuencia de, bueno, todo esto. Yo les agradezco un montón a todos los que estuvieron desde el principio y hasta ahora, porque se han mancado, no sé, 2 horas, hora y media de charla. Los invito de vuelta, si quieren abrir el micrófono, yo voy a tomar un poquito de agua, los escucho, sugerencias, ideas, si quedó algo, si quieren transmitir, preguntas, hacia dónde les gustaría seguir. No, muy bien, muy bien. Yo descubrí algunas cosas que no sabía y que las escuchaba por ahí mencionar. Este, muy, muy, muy buena tu clase. No paraste de hablar un momento. Tremendo. No, ya lo sé, Sí, Horacio. Igual vamos sí. a tener reuniones en donde voy a hablar mucho menos. Pero bueno, son un montón de conceptos que yo los quería dejar grabados, ¿no? Para que ustedes los sepan ahora y se los estudien, qué sé yo. Quería Ujú. dejarlos grabados porque es un lugar de consulta. Ustedes después pueden venir a esto, ¿no? Porque ahí están las claves. Y no hay mucho más que esto. Luego es empezar a mover estas perillas en mí mismo, ¿no? Es decir, prestarme atención y empezar ese acto de conciencia, de analizarme. Y a veces puedo solo y a veces no. ¿No? Y ese es el rol de la psicología en el mundo, finalmente. Cuando los sujetos no pueden balancear estas cosas de manera autónoma, bueno, a veces la ayuda de un analista ahí, ayudándome a interpretar, a ganar ¿no?, este imperio sobre el inconsciente, a entender de qué va la cosa, me ayuda. Pero en general, las cosas a las que nos tenemos que enfrentar cuando hacemos trading y demás, no son los traumas de la infancia, son más este tipo de desbalances, digamos, ¿no? De no entender cómo se maneja mi economía emocional, con no entender cómo se maneja mi economía comportamental, etcétera, ¿no? Entonces por ahí podemos rebalancear un poco. Veo ahí que Hay algo Jorge dice, más, sí, dale, Horacio. hay algo más ahí aún, incluso a veces entendiéndola en la parte teórica, lo que tiene que ver con la conducta, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Es Con la conducta, importantísimo. con la codicia, con meterse a veces en posiciones cuando uno no está totalmente seguro, pero bueno, ve que todos se meten y se meten. Ujú. Y bueno, ahí vamos a ir, Horacio, a evitar esos comportamientos cuando estudiemos la psicología de Exactamente, las masas, ¿eh? para Vamos a eso ir a estamos. eso.
Sí, sí, Vamos sí. a ir ahí. Pero yo, para explicarle psicología de las masas, necesito que ustedes sepan lo que es un super yo y lo que es un ideal, porque si no, no van a entender cómo se maneja la psicología de las Claro. masas. Por eso yo necesito ir poniendo estos ladrillos que a veces son tediosos, que es largo, pero bueno, algunos me escuchan. Sí, ¿No? Y eso, son los fundamentos claro, teóricos. tal cual, y esos serán los que, bueno, luego puedan progresar en algo de esto. Pues si no, estas cosas nos van llevando de las narices. Todos sabemos que la sociedad del consumo funciona y funciona perfecto. Vos lo sabés, Horacio, ¿no? Las cosas se venden, no Y importa sí, el precio, ¿no? Entonces, y estas no cosas importa el funcionan. precio a veces. Sí, sí, Claro. sí. Juan me dice, estamos. Juan, gracias, te bancaste todo esto. No lo puedo creer. Ya es trasnoche aparte para vos, así que te agradezco un montón. También vos, ¿eh? A mí me encantaría que algún día abras el micrófono, que aportes, porque yo sé que tenés un montón de cosas para discutir, ideas para pensar de todo esto, así que en algún momento estoy seguro que vas a participar con nosotros. Bueno, gente, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decir, si no, yo los voy a liberar para que ustedes se puedan ir a descansar, ¿no? Y a seguir con sus vidas, porque la vida continúa. Por mí lo saludo, te Mm, agradezco muchísimo, Manuel, y bueno, bien. tengo que estar atento Sí, y si no, ya lo para las saben, quedan próximas visitas. grabadas, ¿no? Van a estar en YouTube, así que en los Sí, sí. momentos que vayan pudiendo, en los momentos que vayan teniendo, Sí, gracias a pero se vos, puede Juan. interactuar y es importante. Eh, Vamos a hacer también, Horacio, por eso te decía, reuniones en micrófono abierto donde yo no voy a hablar, donde no voy a proponer temas. Me voy a sentar acá y esperar. Si alguno de ustedes se conecta y dice algo y habla algo y pregunta algo, charlaremos. Y si no, me verán un rato con la cara puesta en la cámara. Eh, Prometo que lo voy a hacer, pero bueno, quería primero empezar a transmitir algunos conceptos para que tengamos un lenguaje en común para empezar a discutir cosas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya vendrán esos momentos. Les agradezco un montón a todos, gente, y los despido. Estamos viéndonos en la próxima. ¿Eh? Gracias, Horacio, gracias a todos los que estuvieron, ¿eh? Muchas Hasta la gracias. próxima, muchas gracias. Gracias, Paola, Serale también ahí, que están, seguro están los dos por ahí. Bueno, Manu, excelente y claro, cada concepto, gracias. Gracias.